3, versículo 15 al versículo 18. Vamos a ubicarnos, Gálatas capítulo 3, versículo 15 al versículo 18. Sé, amados hermanos, que el lenguaje de Gálatas es un lenguaje en el cual a veces nos sentimos un poco ofendidos quizá por la forma en que la palabra se dirige a nosotros, pero el propósito de Gálatas es mostrar la obra preciosa de Cristo por medio de la cual nosotros hemos sido justificados y que ninguna obra del hombre lo habilita. O sea que ninguna obra, por buena que sea, que haga el ser humano, le hace merecedor. Esa es la idea de la carta a los Gálatas, y mostrar que cuando iniciamos el camino de justificación por nuestras propias obras y fuerzas, estamos desconociendo cosas tan importantísimas como el hombre no puede salvarse a sí mismo y que necesita un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo, y que ninguna acción humana hace que el hombre le lleve a recibir salvación, porque Dios primero salva al pecador para que el pecador comience a andar por buenas obras. No sé si me hago entender. Las buenas obras no son la consecuencia, la causa. Las buenas obras no causan salvación, pero la salvación debe causar buenas obras en los creyentes, en los hijos de Dios. O sea que luego de haber sido salvados, tienen validez porque ya hemos sido salvados. El problema es cuando el hombre, sin haber sido salvado, pretende que su bondad, que su justicia le hará acreedor a la salvación. ¿Por qué? Porque si fuese así, Cristo murió en vano. Por demás murió el Señor. Pero sabemos que el más bueno de los seres humanos, delante de los ojos de Dios, era un pecador, que merecía el juicio del Todopoderoso y que por lo tanto era objeto de la ira de Dios. Dios es que cuando el Señor venga, todos estaremos delante del trono. No habrá uno solo que vaya a esconderse, no, nadie se podrá esconder. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El punto es que por aquellos por quienes Cristo murió, si Dios los ha justificado, ¿quién podrá acusar a los escogidos? Porque Dios le ha salvado por su inmensa misericordia. Yo estaba pensando en estos días, ahora tuvimos la oportunidad de estar en Medellín estos 3 días aprendiendo de la palabra de Dios, y en medio de una de las charlas yo estaba pensando, ¿cómo será que el día cuando el Señor se dirija a nosotros por el nombre? O sea, el Señor se dirija a nosotros por el nombre y nos diga César, ¿verdad? El Señor le dirá: César, venid, bendito de mi Padre, al reino preparado desde el principio. El Señor mirándonos, y Él nos conoce y nos conoció desde antes, y siempre hemos estado delante de su presencia. Ahora, si una persona importante a usted lo reconoce en público, cuánto más gloria será que el mismo Hijo de Dios nos reconozca en la multitud que un día estará delante de su trono. Él dijo: el que me confesare a mí, yo le voy a confesar delante de mi Padre, delante de los ángeles de mi Padre, delante de todos. ¡Cuánto gozo! Eso es algo indescriptible, hermano. Quiero hablar hoy de la simiente bendita. Hace 8 días el lenguaje era un poco fuerte, ¿verdad? Con lo que leíamos en el libro de la ley, pero hoy tenemos esta porción de la escritura que nos dice así: hermanos, hablo en términos humanos, leo 3:15 de Gálatas hasta el 18.
hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Dios Todopoderoso, ruego que tu palabra en esta mañana sea luz a nuestro corazón. No ignoramos que todavía las tinieblas en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, están ahí, pero tu palabra es luz. Alumbra nuestro camino. Dios amado, y solo por tu palabra nosotros seremos realmente constituidos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Tu palabra es como el cincel o el martillo que da forma. Y cada día tu palabra nos está dando forma para ser semejantes a Cristo. Padre, te doy gracias por tu Hijo amado. Bendigo tu nombre y ruego que ahora tu palabra, Señor, nos enseñe. Estamos tan necesitados de ti. Dios, permite que el corazón de mis hermanos esté atento, que podamos reverenciarte en este día con nuestra atención, con nuestra reverencia. Y tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra nos esté guiando a la verdad. Guárdanos del error, Señor, te lo pedimos. Guárdame en la responsabilidad de explicar esta palabra, Dios Santísimo, para no hacerlo por fuera de la guianza de tu Espíritu. Porque lo que haga fuera de ahí es pecado, Señor. Por eso te pido que me guarde, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar atentos a la palabra. Debo leer el último verso del pasaje anterior, de la predicación anterior, que era el 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mirando esto, amados hermanos, y el título de la enseñanza es simiente bendita. Simiente bendita. Al hacer un recorrido por la Escritura, encontramos la primera mención de la simiente, y usted sabe dónde encontrar la primera referencia a la simiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis 3:15, después de la caída, en el diálogo que hay con la serpiente, Dios y la serpiente, el Señor le dice maldita, ¿verdad? Entre todas las bestias. Pero ha dicho algo Dios ahí que dice, pondré enemistad entre tus hijos y los hijos de la mujer. Pero allí la expresión es entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahora, la expresión simiente allí, por el contexto general de las Escrituras, nos debe llevar a nosotros a entender que está haciendo referencia no a Caín, no a Abel, no a Set, sino a Cristo. Porque cuando vino el primer hijo de ellos, Caín mató a su hermano, luego no era. Abel muere, tampoco era, y luego se levanta Set. Y la gente se corrompió, dice la Escritura. Pero viene, amados hermanos, alguien que heriría a la serpiente en la cabeza, y esa simiente tenía que ser alguien nacido de mujer. Si usted mira en Gálatas capítulo 4, ahí rapidito entenderemos esto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Ahora, eso nos muestra que Cristo
es la simiente de la mujer anunciada en Génesis 3:15. Pero también, amados, Dios, luego de 400 años después del diluvio, Dios llamó a un hombre que era incircunciso, un hombre pagano, un adorador de la luna y del ejército del cielo. ¿Saben quién fue ese hombre? Abraham. Y allí en el pacto de Dios con Abraham, también Dios va a mencionar a la simiente. Dios le promete algo a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, el hijo que él no había tenido, pero que vendría en la unión de él con Sara, se llamaría Isaac. Era el hijo de la promesa. Pero Isaac no era el verdadero cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, ni tampoco en quien estaba confiada la promesa del pacto. Eso apuntaba a un descendiente de Abraham que vendría en el futuro. Cuando usted mira capítulo 1 del Evangelio de Mateo, sabe que Jesucristo era del linaje de Abraham. Y Cristo es la simiente, porque el texto en el versículo 16, ahorita lo voy a explicar, dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo era esa simiente anunciada a través de los libros del Antiguo Testamento, como aparece en el Génesis y también en el libro, en Génesis capítulo 3, luego en el capítulo 15, en el 17, donde aparece el pacto de Dios con Abraham. Bueno, hermanos, ahora quiero antes, porque el pasaje bíblico nos dice, habla de la bendición de Abraham. En este pasaje de la Escritura, versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Quién fue Abraham? La idea en esta mañana no es hablar de Abraham, pero debo referirlo porque el pasaje bíblico lo está mencionando. Dije que Abraham fue un pagano. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y los caldeos se caracterizaron por ser expertos en los astros. Se rindieron ante los astros. En Ur de los Caldeos había un gran templo a la luna. Luego, muy probablemente, Abraham fue un adorador de la luna, un idólatra. Ahora, a ese hombre idólatra, pagano, pecador, Dios llamó. Debo ahora preguntar: ¿qué bueno tenía Abraham? Bueno, Abraham lo único que tenía era pecado, pero Dios lo llamó para hacer un pacto con él. Cuando Dios lo llama, Abraham, amados hermanos, va a ser, por la palabra del llamamiento de Dios, va a ser transformado, va a ser cambiado. La vida de Abraham va a cambiar. Es más, vivía en Ur de los Caldeos. Pregunto: ¿tendría él planes en su tierra? ¿Tendría él de pronto negocios en su tierra? El papá de Abraham se llamó Taré, y Taré era fabricante de ídolos. El heredero de la gran fábrica de ídolos era Abraham. Pero un día Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a una tierra que te voy a mostrar. La vida de Abraham fue cambiada a partir del llamamiento que el Señor Dios Todopoderoso le hizo. Con eso debo decirle, para aplicar ya también, de que el día que el Señor lo llamó por medio de la predicación del Evangelio al reino de Dios, su vida ha debido cambiar. Su vida ha debido ser transformada. Es más, si usted iba al norte, ahora va al sur. Si iba al oriente, ahora usted va al occidente. Cambió de dirección, va en sentido opuesto a como iba antes. Eso es arrepentimiento. El dar la vuelta, un cambio de vida. Pues Abraham, amados hermanos, Dios comienza a tratar con este hombre. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham va a ser justificado, pero Abraham no tenía obras
como para que Dios dijese: Abraham es un buen hombre, Abraham es un buen esposo, Abraham es un buen ciudadano. No, no fue por eso. Vuelvo a repetir, él era un idólatra. Y la escritura dice que ninguno que sea borracho, adúltero, fornicario, o idólatra o hechicero no entrará en el reino de Dios. O sea que practicando el pecado, el hombre está excluido del reino de Dios. Abraham, por sus obras, estaba excluido de la presencia de Dios. Pero Dios lo llamó. Dios derramó fe en Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios lo declaró justo. Eso mismo que pasó con Abraham es lo mismo que ha pasado con usted y conmigo. Dios nos ha declarado justos. Ahora, usted está aquí y dirá: pero yo no fui tan malo, yo no adoraba la luna. El hecho de que usted no adorara la luna no significa que usted no haya sido idólatra. En el corazón del ser humano hay una inclinación permanente a la adoración de lo que no es Dios. O sea, continuamente en el corazón del hombre hay un deseo de adorar o de poner en el primer lugar de su vida lo que no es Dios. Para que un hombre y una mujer puedan tener a Dios primero en su vida, ha debido acontecer algo, y es que el Señor le ha llamado y le ha justificado. Romanos en el capítulo 8 dice que a los que Dios conoció, a estos predestinó, y a estos Dios llamó, y a estos justificó. O sea, hemos venido hablando de la justificación. ¿A quién va a justificar Dios? A los que Él conoció. Dios conocía a Abraham antes de que el mundo fuera. Pero Dios había determinado en su sabiduría y en sus planes perfectos que Abraham sería la persona por medio de la cual Dios extendería un linaje de la cual vendría su amado Hijo para redimir al hombre de su pecado. Cuando el Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas, todo comprender la profundidad de esas palabras. Es más, nosotros que estamos ya 4000 años después de Abraham, 2000 años después del cumplimiento de esa promesa, podemos decir: bueno, ahora entiendo cuál fue la promesa de Dios hecha a Abraham, que en la simiente, o sea, en Cristo, todas las naciones iban a ser bendecidas. Porque en Abraham se va a formar una nación que se llamó más adelante Israel. Los hijos de Abraham por Isaac, después de Isaac viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos. A Jacob Dios le dijo: no se llamará más Jacob, se llamará Israel. Y entonces se conforma con los 12 hijos de Jacob una nación. Esa nación era el Hijo de Dios en medio de las otras naciones. Pero Israel pecó delante de Dios. Israel fue idólatra. Cuando ustedes examinan los profetas, encontrarán que el gran pecado de Israel fue la idolatría. Por la idolatría fueron echados de su tierra, sacados de su tierra, como Adán fue echado del paraíso por su idolatría. Punto. ¿Fue idólatra Adán? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pero a quién adoró Adán acaso? Bueno, cuando Adán creyó a la serpiente que le dijo: seréis como Dios, los ojos de Adán se apartaron de Dios y fueron puestos en sí mismos. O sea, Adán comenzó una adoración de sí mismo. Ahora los ojos de Adán no iban a estar en Dios, por eso no obedeció a la orden de Dios, y por el contrario le fue activo ser como Dios. Israel fue idólatra y por lo tanto echado de su tierra. Pero vendría de la simiente de Abraham, de esa línea de descendientes, vendría el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús un día dijo, yo soy antes que Abraham. O sea, le estaba diciendo, aunque yo pertenezco, porque nació de María, de Abraham. Al pertenecer al linaje de Abraham, Jesús naciendo de ella, Jesús pertenece al linaje de Abraham. Pero él como persona, como Dios, él es antes que Abraham. Jesús en el sentido humano es hijo de Abraham, pero en el sentido pleno del término es hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. Ahora, hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Lo que Pablo está diciendo es, entre los seres humanos, cuando hay un pacto entre uno y otro, el pacto nadie lo invalida, no hay que añadirle, el pacto hay que cumplirlo a cabalidad. Ustedes saben que los antiguos cuando hacían pactos, partían un animal por mitad y pasaban los dos pactantes por el centro. De esa forma estaban diciendo, si yo no cumplo el pacto, que me hagan como le hicieron a este animal, que me partan. Hay algunas personas que hablan en su lenguaje cotidiano, algo así como, si esto no es cierto, que me parta un rayo. Pero es bla bla. Son formas de decir. Allí cuando hacían un pacto para comprometerse juntos, significaba, así como este animal ha sido partido, si yo no cumplo, que se me haga así. Por eso en el pacto de Dios con Abraham, el único que pasó por el medio de los animales fue Dios. ¿Por qué razón? Porque es el único que puede cumplir los pactos. Los hombres, y aun cuando Pablo dice el pacto hecho por los hombres no debe ser invalidado, los hombres cambiamos a veces de parecer y se nos da por no cumplirlos. Por ejemplo, el pacto que está hecho en Adán, o mejor desde Adán, es el pacto matrimonial. Es un pacto. Y ese pacto solo debería romperse con la muerte. Y si alguno rompe, por eso el adulterio era castigado con la muerte. ¿Por qué razón? Porque el adúltero invalidaba el pacto hecho a su mujer. Y al invalidar el pacto había que eliminarle, matarle. Ustedes se pueden imaginar si esa ley se aplicara en nuestros días. Habrían muchos en el cementerio y muchas en el cementerio, porque el cementerio recibe a hombres adúlteros y a mujeres adúlteras también. Ahora usted dirá, pero ¿por qué no siguió pasando así? Porque Dios con esa ley nos estaba mostrando que los seres humanos son incapaces de cumplir a cabalidad las normas de Dios. No pueden cumplir los pactos hechos a sus semejantes y por eso requieren un Salvador, el cual es Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir, amados hermanos, que entonces hay licencia para invalidar el pacto hecho a su cónyuge. No, hermano, usted que está casado debe pensar que el matrimonio es un pacto hecho a la otra persona y que si un día usted es infiel, aunque Dios no le mate, merece eso. No sé si me hago entender. Es lo que merece. Por lo tanto, hay que esforzarnos en cumplir el pacto. En estos días alguien nos enseñaba y nos decía que cuando se hacían estos pactos era para entrar en familia, para hacerse familia. Y lo explicaba de que, por ejemplo, los hermanos que tienen aquí a su esposa, ¿eran antes familia? No, eran extraños, no hacían parte de su familia, pero al entrar en ese pacto, los dos ahora se volvieron familia. De manera que nosotros, no estando en el pacto con Dios, o dentro de ese pacto, no éramos familia de Dios, pero ahora en ese pacto nosotros somos hechos hijos de Dios. Ahora, el pacto no lo hizo usted. El pacto, ¿quién lo hizo?
porque es el único poderoso y capaz de cumplir. Recuerden, nosotros no estamos de acuerdo, grábese esto, hermano, nosotros no estamos de acuerdo por la Biblia de hacer pactos con Dios. Es un absurdo. Por favor, nunca haga un pacto con Dios. En primer lugar, hay que entender que los pactos se hacían entre iguales. Y cuando alguien se pone a hacer pactos con Dios, ¿cuál sería la palabra que le diríamos? Es un igualado, porque se está haciendo igual a Dios, lo cual es un gravísimo pecado. No haga pactos con Dios. Usted dirá, pero aquí hay un pacto de Dios con Abraham. Sí, pero Abraham no pasó porque el pacto lo estaba haciendo era Dios. Y Dios siempre le va a decir a Abraham, este es mi pacto. ¿No le dijo? Y dice, entre mí y ti, el hombre es el beneficiario del pacto. El hombre iba a ser el receptor del favor del pacto, pero el pactante es Dios. ¿Por qué pactar con una criatura que su existencia en la vida es como la neblina, que aparece y rápido se desvanece? O sea, quiero comparar es la vida del hombre con la eternidad de Dios. Para nosotros vivir 80 años, 90 años puede ser un lujo. Cuando uno tiene 20 años, ¿cuándo tendré 80? Eso está lejos, ¿verdad? Cuando uno tiene 20 años, uno ve los 80 años muy lejos. Parpadea un poco y está en 60. No sé si me hago entender. Hablábamos de flor que se ve hermosa y que luego comienza a faltarle el agua y luego empieza ¿a qué? A marchitarse. Todos nosotros nos estamos marchitando. Ahora, ¿hará Dios un pacto con alguien que aparece y desaparece rápidamente cuando Él en su eternidad, amados hermanos, es tan distante de nosotros en aspectos de tiempo? Porque para Él no hay tiempo, Él es eterno. Y nosotros, aunque vivamos 80, 90 o 100 años, eso es como una de las vigilias de la noche, dice el Salmo 90. Ahora, no quiero con eso que se ponga triste, ¿no? Pensando, ay, cuán rápido pasa la vida acá. Le voy a decir algo, el Señor le ha llamado a la vida eterna. O sea, ¿usted está angustiado porque se va a morir pronto? No diga eso, que yo quiero vivir bastante. Pues si quiere vivir bastante, piensa en Cristo. Ponte a los pies de Cristo, porque a los pies de Cristo no solo va a vivir bastante, va a vivir eternamente y para siempre. Ya, la muerte ha sido vencida. En Adán, la muerte entró y desde Adán todos morimos. Pero esta simiente vencería a la serpiente que introdujo de alguna forma en el hombre la idea de pecar contra Dios, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y entonces por eso usted ve la televisión, prende la radio, mira los periódicos y siempre hay muertos. Puede ir hoy con toda certeza a cualquiera de los cementerios de la ciudad y usted se estará dando cuenta del cumplimiento de la palabra de Dios. La paga del pecado es. Todos estamos ahí. Ahora, en este pacto hecho de Dios, hecho por Dios, si los hombres lo cumplen o están llamados a cumplir sus pactos, ¿cuánto más Dios será fiel a su pacto? Tan fiel es Dios con Israel, que a pesar de que Israel adulteró, a pesar de que Israel faltó al compromiso con Dios, ¿qué hizo Dios con Israel? Le perdonó, le restauró, aunque Israel era adúltera y fornicaria y se había ido tras los dioses, abandonando a Dios. Luego Dios va tras Israel para rescatarle. Cuán grande es el amor de Dios, cuán infinito es el amor de Dios. Ahora,
¿Qué merecía Israel? La muerte. Dios le dice a través del profeta Malaquías, le dice a los hijos de Jacob, o sea, a los de Israel, le dice: hijo de Jacob, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Lo que el Señor les estaba diciendo: si el asunto de su existencia en la tierra dependiera de ustedes, ya hubieran sido eliminados todos. Israel sería raída de la tierra. Pero Dios le dice: porque yo Jehová no cambio. Quiere decir, Dios había hecho un pacto con Abraham en el cual los descendientes de Abraham tendrían bendición, y Dios estaba cumpliendo. Quien no estaba cumpliendo era Israel. Ahora, Israel merecía la muerte y quedó en evidencia el pecado de Israel, pero el pecado de Israel también permite poner en evidencia la misericordia de Dios. Por eso es que el texto también nos va a decir en Romanos que donde abundó el pecado, allí abundó la gracia. Aquí estamos entonces. ¿Cuál fue esa promesa de la cual está hablando el versículo 14 y luego en el 15 está hablando de un pacto y dice: nadie lo invalida? Ahora bien, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y la simiente es Cristo. Es la misma Biblia la que está diciendo que esa simiente de la cual se le habló a Abraham es Cristo mismo. No era Isaac, no era Jacob, no era ningún otro descendiente, era Cristo hacia donde se estaba apuntando. En ese descendiente de Abraham todas las naciones serían bendecidas. No solo Israel, todas las naciones. Con Israel solo fueron bendecidos los israelitas, y eso muy pocos. Solo aquellos a quienes el Señor por su gracia tuvo en su remanente. Pero en Cristo, ya no solo Israel, sino usted y yo, que somos gentiles, tenemos también acceso a la bendición del Todopoderoso por el Señor Jesucristo. Ahora, por ejemplo, dentro de la bendición que está hablando en el versículo 14, habla del Espíritu, habla de la promesa del Espíritu. Cuando vamos a Joel capítulo 2 versículo 38, a los descendientes de Abraham se les estaba diciendo: derramaré sobre vosotros, sobre los descendientes de Abraham. Pero esa promesa no se cumplió sino hasta cuando apareció Cristo, y luego de la muerte de Cristo y de su resurrección y exaltación, Cristo envió el Espíritu Santo. Cuando en el aposento alto Pedro predicó, él dijo: hoy se ha cumplido la promesa. Cristo había hablado del Espíritu Santo que vendría sobre los que creyeran en él. El Espíritu Santo, el Señor les estaba prometiendo la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante esta promesa? Es tan importante porque, amados hermanos, si es cierto que Dios moraba en Israel en un tabernáculo, una tienda, una carpa, ahora Dios venía a morar en este tabernáculo, en esta habitación, en este Dios. Si una mujer que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo está en su vida, usted es morada de Dios. Pero eso solo es posible por la muerte de Cristo. Eso solo es posible por la muerte de Cristo. Él dijo: yo no voy a dejarlos solos, yo voy a enviar mi espíritu. Dios había hablado a través del profeta Jeremías también, diciendo: pondré mi espíritu en vosotros. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive. Esto es algo a veces no fácil de nosotros digerirlo, de comprenderlo. Donde va un cristiano, ¿quién va? Va Cristo, va su Espíritu Santo. A donde usted se mueva, allí va Cristo. La pregunta es: ¿está usted reflejando a Cristo en su vida? Y es que aquí viene algo interesante. Hemos venido hablando de que las obras para la salvación de nada ayudan, pero yo quiero decir extremos y decir que las obras no sirven para nada. Podría ser peligroso si no se entiende bien. Hay que decirlo: las obras no sirven para nada para alcanzar justicia.
Pero las obras sirven de mucho para mostrar la justificación hecha por el Señor en aquellos a quienes Él ha justificado. Y yo debo llevarles a Santiago por esta razón, Santiago capítulo 2, versículo 17, porque aquí estamos hablando de Abraham, y a Santiago expresión, Santiago capítulo 2, verso 17, dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que aquel que dice tener fe, pero no hay obras en tener la fe en Dios, y tiemblan y bueno, hacen cosas, manifiestan cosas. Esto no es de manifestar cosas así de esa manera. Esto es un asunto de una vivencia a causa de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Ahora, mire lo que dice acá. Mas, ¿quieres saber, hombre vano? Porque aquel que dice tener fe y haber sido salvo por la fe, pero sus obras no corresponden a un salvado, es un hombre vano. Es una mujer vana. Y añade Santiago: la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Oiga, pareciera estar diciendo que Abraham fue justificado por las obras. Pero lo que está diciendo Santiago, amados hermanos, hay que verlo de esta forma, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Quiere decir que Abraham fue justificado por la fe. No hay contradicción entre Santiago y Pablo, no hay contradicción. Lo que pasa es que Santiago está mirando a Abraham, la fe de Abraham que produjo obras, porque en los días de Santiago habían algunos que tenían fe y no hacían buenas obras. Decían tener fe, decían creer en Cristo y no hacían nada por los otros. ¿Cree usted que es mentira? Mire, por el contexto en Santiago, si usted observa en el versículo 15, ahí mismo de Santiago 2:15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que está diciendo aquí Santiago es: eres de aquellos que dicen que tienen fe en Cristo, que han sido justificados por la fe, entonces deja ver tu fe. ¿Y cómo vamos a dejar ver la fe? A través de las buenas obras. Yo sé que hay hermanos que han preguntado: bueno, y ahora estoy en Cristo, y entonces ¿no hay buenas obras ahora que estoy en Cristo? Pero claro que sí, porque si no hay buenas obras, probablemente no hay fe. Aquellos a quienes Dios salvó, oiga bien, aquellos a quienes Dios llamó, rescató, salvó por gracia, dice la Biblia que Él también tenía preparadas para nosotros buenas obras para que anduviésemos por ellas. Efesios 2:10. Eso dice la Escritura. O sea que nosotros, el andar del cristiano es un andar en buenas obras, pero el cristiano no confía en sus buenas obras. El cristiano hace buenas obras para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea, hermanos, enaltecido. Ahora, ¿la justificación es por las obras? No, es por la fe y solo por la fe, desde principio a fin. Pero esa fe dada por el Espíritu Santo al cristiano, pregunto, ¿produce buenas obras? Claro que sí. Cuando un cristiano dice, bueno, o una persona dice: yo he sido justificado por la fe, soy salvo por gracia, pero vivo como se me da la gana. Hasta puede temblar, pero no hace las obras de Dios. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura.
hecho ahora una nueva persona para que haga las obras de Dios. Ahora, ¿puede él por su propia fuerza hacerlas? No, porque el Espíritu Santo ahora habita en él y por el Espíritu de Dios puede hacer todas las cosas. Inclusive por el Espíritu de Dios es que puede llamar a Cristo Señor. El Espíritu Santo es que puede llamar de hijo a padre. Solo por el Espíritu Santo. Dios había prometido su Espíritu. Ahora, está diciendo el pasaje entonces que ese pacto hecho por Dios con Abraham, la ley vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida. Para quienes creían allá en Galacia de que la ley era lo más importante, la ley es importante porque viene de Dios, pero no anula, no abroga el pacto. Es mostrar cómo se puede cumplir el pacto por parte del hombre, pero el hombre no pudo cumplir el pacto. Por eso Jesús debe venir y al que no cumplía el pacto había que partirlo, matarle. Entonces todos nosotros, al no poder cumplir las exigencias del pacto, debíamos morir, pero Jesús viene y muere por nosotros. O sea, Jesús viene y muere por nosotros. Él, lo que leíamos y predicábamos hace 8 días es que Él se hizo maldición. Él tomó como si Él hubiese incumplido la ley, pero sabemos por la palabra que Él fue el único que pudo cumplir la ley, el único, nadie más. Por eso es que la voz celestial dijo no dijo estos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solo en Cristo. No dijo eso de Juan el Bautista. Y eso que Juan el Bautista era un hombre buena gente. Juan el Bautista era un gran hombre de Dios, era un gran profeta. Tampoco Dios dijo eso de Abraham, no dijo eso de David, no dijo eso de José, no ha dicho eso de nosotros. Dios solamente ha dicho eso respecto a su unigénito. Este es mi Hijo amado en quien tengo. ¿Sabe de quién se complace el Padre? De su Hijo. Ahora, si el Hijo de Dios vive en usted, las obras suyas hechas por Cristo en su vida son agradables al Padre, porque son hechas por el Señor. Ahora, la simiente es Cristo. No piense en otra cosa. Él es el cumplimiento de esa promesa y del pacto de Dios de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, pero el versículo allá en Gálatas habla de una herencia. Si usted observa bien, Gálatas, el versículo 18 habla de una herencia. Dije que los pactos entonces eran para hacer familiar a alguien. Ahora, según este pasaje bíblico dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, Abraham no tenía la ley. Y Dios le dice, a tu descendencia daré toda esta tierra. No por asuntos de la ley. Pero hay una cosa, por la promesa recibirían la tierra, pero por el cumplimiento de la ley se mantendrían en esa tierra. A ver si me explico. La tierra dada a Abraham ¿fue a causa de alguna obra de Abraham? Hermanos, no. Dios la dio por gracia. Dios les entregó por gracia una tierra. Pero luego que ellos entraron en la tierra, Dios les dijo, esta es mi ley para que ustedes puedan permanecer en esta tierra. O sea, la bendición de Dios es por gracia. Pero estamos obligados nosotros a vivir en esa tierra de bendición obedeciendo al Señor. Porque Adán, mientras obedeció, disfrutó del Edén. Desobedeció y ¿qué pasó? Fuera del Edén. Israel entró a la tierra prometida y había leche y miel. Y empezaron a disfrutar de la leche y miel. Alabado sea Dios. Pero Dios le dijo, si ustedes no obedecen, fuera de la tierra. Pregunto, ¿lo sacó de la tierra? Ahora, Dios nos está prometiendo a nosotros una nueva tierra.
No solo donde fluye leche y miel, donde no habrá dolor, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay tragedia, donde usted no tiene que salir todos los días a guerrear como le toca aquí. No. Nueva tierra. Pero ¿sabe quiénes van a entrar allí? Aquellos a quienes Dios ha salvado, ha redimido y ha puesto ley en sus corazones. La ha escrito en sus corazones. Eso significa que ahora el corazón responderá en esa nueva criatura de manera natural a la ley de Dios. No sé si me estoy explicando. Porque con el viejo corazón no se puede. Entonces Dios ha hecho un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo ser. Y ese nuevo hombre, conforme a la imagen de Cristo, porque Cristo cumplió la ley, significa que es posible agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos, pero solo para aquellos quienes Dios ha rescatado de las tinieblas. Y voy a terminar con lo siguiente. ¿A cuánto les gusta la palabra herencia? Por allí a los de la derecha. Herencia, herencia. Cuando usted piensa en la palabra herencia, ¿qué se le viene a la mente? Y eso que estamos en el templo y somos tan espirituales. Cuando pensamos en herencia, estamos pensando en un legado, nadie más. Hay hermanos que tienen, Dios les ha dado riqueza material, herencia para sus hijos. Ahora, y resulta que se muere uno de estos hermanos adinerados y yo voy y digo, yo quiero un pedacito de la herencia. ¿Sabe qué me van a decir? Usted no es hijo, solo los hijos tienen parte en la herencia. El tema de la herencia, echaríamos mucho rato, solo debo mencionarles, dentro de la herencia, el Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y usted matándose por un lote de 6x12. Y algunos quebrándose el lomo por un pedacito de tierra, cuando Dios les ha dicho, ustedes heredarán la tierra. Hermano, la herencia, si queremos verlo desde el punto de vista así muy material, Dios creará no será una tierra usada, una nueva tierra donde mora la justicia. Eso gracias a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, porque el único Hijo del Padre eterno es Cristo. El único dueño de todas las cosas es su unigénito. Pero ese unigénito, un día cualquiera, al venir a la cruz, perdonarnos, salvarnos, hijos de Dios y como hijos también coherederos con Cristo, herederos. Así que si usted anda lamentándose porque no tiene una casa, porque su papá y su mamá no le dejaron sino las marcas en las piernas, porque de pronto no le dejaron alguna cosa importante, yo lo voy a invitar hoy a regocijarse en la herencia que tenemos en Cristo, que somos coherederos con Él, gracias a Él, porque ningún mérito, favor propio hay en nosotros. ¿Va a salir gozándose? Hermano, usted que paga arriendo, algunos dicen, ay, era arriendo, es que un mes pasa tan rápido. No pasará rápido, no le pagan rápido. Es que ¿cómo somos de ventajosos? Queremos que el mes pase rápido para ir a cobrar, pero queremos que el mes demore para ir a pagar. Hermano, usted que paga arriendo, deje de pagar más arriendo. Ay, pastor, ¿cuándo será? Paciencia. Lo que le estoy diciendo es verdad. Es la palabra del Señor. Hermano y hermana que está aquí,
usted ha sido bendecido por la simiente de Dios. Hasta usted ha llegado la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo que hoy debe vivir todos sus días bajo Cristo, que debe vivir ahora en obediencia al Señor en gratitud, y que vivir la voluntad de Dios debe ser natural para las nuevas criaturas. Colóquese en pie. Quiero que usted agradezca ahora al Señor que Él le haya rescatado, librado de la maldición, creído en Cristo. Pero si hay alguna persona que no ha creído en Cristo, si hay alguna persona que está creyendo que puede salvarse por ser buena gente, le voy a invitar a arrepentirse de su pecado, para que ahora la confianza esté puesta solo en Él. Esa es la verdadera fe. La otra es una fe en usted mismo, y esa fe no es real. Pero la fe en Cristo es el sello que conviene a la casa de Dios. Porque sin verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Vivir la voluntad del Señor, vivir las palabras de Dios. Y el que vive las palabras de Dios es diferente a los demás. Vive las palabras de Dios. Gracias, Dios, por la bendición especial, Señor, concedida por medio de tu amado Hijo. Gracias porque en aquel pacto hecho a Abraham, nosotros los gentiles estábamos incluidos por medio de la simiente. Y es verdad que en Isaac y en Jacob solo los judíos o solo los israelitas tuvieron acceso a una tierra, pero ellos no recibieron su espíritu. Era sombra de lo que había de venir, porque el verdadero pueblo no eran los hijos de Jacob, el engañador. El verdadero pueblo era aquel que por la fe serían justificados, y todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las etnias, que oigan tu voz y nuevo, ellos son ahora tu pueblo, el nuevo Israel, el nuevo pueblo tuyo, Padre. Pueblo que reconoce su pecado y su maldad, su impiedad, pero reconoce que tú eres el que justifica al impío, que ha borrado nuestros pecados en tu Hijo, aun cuando sabemos que ninguna de nuestras obras fue justa. Pero gracias por salvarnos. Y ahora, a partir, Señor, de esta gloriosa salvación, tenemos, Señor, por gratitud y por la nueva condición, el vivir tu palabra, el vivir tu ley. Ahora hay deleite en tu ley. Ahora nos deleitamos en tus mandamientos. Ahora hay buenas que no son hechas para nuestra exaltación, que no son hechas para nuestro ensalzamiento, porque el que ha sido redimido, esas buenas obras siempre están enfocadas en la gloria tuya, Padre, en la exaltación de tu